Buenas tardes, soy Mariano Gambín, el presidente de la Alianza Francesa de Santa Cruz de Tenerife, y voy a presentar el ciclo de conferencias denominado Tenerife Bon Vivant. El primer conferenciante es mi querido amigo don Carlos Rodríguez Morales, doctor en Historia del Arte y uno de los mejores conocedores del siglo XVIII e incluso del XIX de Tenerife, de Canarias, de los que hay actualmente en activo. Estoy encantadísimo de que él inaugure este ciclo de conferencias que entiendo va a aportar una visión muy novedosa y muy interesante, alegre y me pierdo en tanto adjetivo que se le pudiera atribuir y que espero que sea amplia en el tiempo y que nos va a reflejar lo que fue la Francia del siglo XVIII, XIX y XX en la vida de los habitantes de Santa Cruz y cómo adoptaron pues, las costumbres que venían de fuera como algo extraordinario, como algo, un ejemplo a seguir y como un elemento de distinción, un elemento de lujo, un elemento de que lo francés era algo completamente fuera de lo normal. En este sentido, pues seguimos con nuestros ciclos de conferencias, los cuales ya hemos iniciado los anteriores dedicados a Sabino Berthelot y que prometo que no será el último. Con todos ustedes, pues tiene la palabra el doctor Carlos Rodríguez Morales. Buenas tardes a todos. La idea de la felicidad y del bienestar no es idéntica para todos los seres humanos, en todas las culturas y a lo largo de la historia. Incluso en un mismo momento, personas que comparten principios y valores aspiran a felicidades distintas y tienen apetencias dispares. Y más allá, uno mismo puede modificar en el transcurso de su vida la idea que tiene del placer, de lo que le agrada. Hay, claro está, valores imperantes en cada etapa, actos y deseos sancionados que luego dejan de serlo, y por eso tiene sentido, entre otros posibles enfoques o acotaciones, abordar este tema cronológicamente y ceñido a un ámbito geográfico que lo es también cultural. Es lo que a mí se me ha pedido para abrir este ciclo de conferencias titulado, como se ha dicho de esta forma tan atractiva, Tenerife Bon Vivant, con una charla sobre los placeres de la vida en Tenerife durante el antiguo régimen. Y quiero advertir que hablaré básicamente de los siglos XVI, XVII y un poco del XVIII también. Y también debo advertir, antes de nada, que este asunto no ha sido objeto preciso de mi interés hasta ahora o no de esta manera. He trabajado y me gusta investigar sobre la fiesta, tanto en su vertiente pública, religiosa y litúrgica, oficial y callejera. Si me ha animado a intervenir ha sido, en primer lugar, para atender y también para agradecer la invitación y no defraudar la confianza y el afecto de los organizadores, mis amigos los doctores Carlos Castro Bruneto y Mariano Gambín García, desde la Alianza Francesa de Santa Cruz de Tenerife. Aunque no sé yo si voy a hablar tanto de Francia y de lo francés como ellos hubieran pretendido. Yo haré lo que pueda para hablar de los placeres. En realidad considero que el cuerpo del ciclo lo constituyen el resto de las conferencias a cargo de especialistas que analizarán aspectos ya genuinamente vinculados al tema que da título y sentido a esta iniciativa. Yo me hago cargo, y eso también me descarga de cierta responsabilidad, de que de mi charla se espera una especie de introducción o preámbulo. Y como me falta el bagaje de lectura e investigación centrado en esto del buen vivir, no pretendo presentar aquí un análisis de fondo, sino, por usar un término más vinculado a mis preferencias o a mi ámbito de estudio, un retablito de vivencias y de testimonios concretos tomados preferentemente de los documentos. Serían microhistorias. A falta de imágenes, pues ciertamente son escasas para este tema, o me lo parece a mí, en nuestro ámbito, en el ámbito canario. Palabras antiguas, a veces en primera persona, serán las que ilustren y den color, siquiera simbólico, a las mías de hoy. En palabras de la historiadora Pilar Gonzalvo, especialista en vida cotidiana, es indudable que los relatos anecdóticos enriquecen y dan vida a los temas generales y a las teorías derivadas de la observación de ejemplos representativos. Cuando lo que se trata de estudiar son comportamientos que por marginalidad, ilegalidad, inmoralidad o carácter, digamos, íntimo,
como pueden ser algunos de los que nos interesan aquí, el valor de estos testimonios aumenta y, siguiendo un símil de la misma autora, se aproximan al que tienen para los arqueólogos los restos materiales, los elementos, los utensilios de la vida cotidiana. Aunque sea un término conocido, recordemos, para empezar a acotar nuestra intervención, que por bon vivant se entiende el vivir bien, y a quien vive bien, a quien disfruta de los placeres de la vida. Es un término tardío, posterior a la época en la que yo voy a centrar mi presentación, y es necesario advertirlo. Pero aunque sea así, es consustancial al ser humano la necesidad de reír, de evadirse, de distraerse, de establecer relaciones lúdicas y afectivas con los demás, más allá del trabajo y de la labor. Y a todo esto podremos aproximarnos también para el caso de Tenerife en los siglos XVI, XVII y XVIII. Jugar, la actividad física, el contacto con la naturaleza, apreciar las bondades y los efectos de la comida y de la bebida, recrearse en el arte y practicarlo. Pero también hay que tener en cuenta que en aquel tiempo los moralistas, aún reconociendo la necesidad de la distracción, apreciaban en las diversiones un peligro, una vía por la que el vicio y el pecado podían entrar en el alma. De esta faceta nos ocuparemos también. El entretenimiento, como hoy, puede ser oficial o privado, darse en el ámbito íntimo o doméstico, o en el público, que todos transitan y ocupan. Puede ser fruto de la espontaneidad o de una organización debida a las instituciones y coincidente con fechas y con ocasiones señaladas. El tema es, por lo tanto, amplio y muy rico. La documentación isleña es relativamente generosa al informarnos respecto a lo público, a las fiestas organizadas por el antiguo Consejo de la Isla, en el caso de Tenerife, o por hermandades y cofradías, el Corpus Christi, las proclamaciones de reyes, las fiestas por victorias militares, el recibimiento de gobernadores, la conmemoración de ciertos acontecimientos. Estas grandes fiestas incluían también fiestas privadas. Como un eco podían concretarse en cada casa y lugar de una forma cotidiana. Y claro está, eran una oportunidad, una tentación para cambiar las normas para el encuentro y la coincidencia entre hombres y mujeres, entre ricos y pobres. Pero si aterrizamos en lo concreto, no es un tema sencillo sobre el que investigar, es muy escurridizo en las fuentes documentales, sobre todo en lo que se refiere a la percepción personal del disfrute, a la descripción de la experiencia de gozar. Con suerte, los documentos oficiales nos proporcionan datos, un contrato para hacer un órgano, otro para representar comedias, coincidiendo con algunas de las fiestas principales del año, el acuerdo para festejar la coronación de un rey, un libro de gastos de un convento por el que conocemos qué comían cotidianamente los frailes y las monjas y qué platos se preparaban para celebrar las fiestas. Pero los testimonios de primera mano, los datos menudos, por así decirlo, y las impresiones sobre la vivencia de estos acontecimientos han de buscarse en otro tipo de registros, en la literatura, en los diarios, en las memorias y en todo caso en documentos redactados con afán descriptivo. Y nada de esto abunda para las islas durante el antiguo régimen, o al menos para los primeros siglos. De forma que lo que aquí presentamos tiene estos condicionantes, y lo hacemos más con ánimo de plantear un cuadro costumbrista que un análisis académico y sistemático. Comencemos por un acto que todavía es objeto de fiesta compartida, una boda. A partir de las últimas décadas del siglo XVI, cada uno de los matrimonios quedaba recogido de forma escrupulosa, aunque breve, en los libros de casamiento parroquiales, con los que contaba naturalmente cada parroquia. El acta da cuenta de la fecha, de los nombres de los contrayentes, a veces incluso de su naturaleza, de los nombres del oficiante, de los padrinos. Pero si documentar un matrimonio puede ser fácil, constatar que efectivamente se produjo, lo que es casi imposible es lo que a nosotros nos interesaría ahora, saber cómo se festejó la boda, dónde se hizo esta fiesta, qué comieron, qué bebieron, quiénes asistieron. Para el caso de los reyes, los príncipes o los grandes personajes, vamos a llamarlos así, no fue raro que esto quedara registrado en documentos y relaciones festivas. Para el común de los mortales hemos de conformarnos con imaginar, con suponer a partir de lo que el arte, la literatura o contados documentos indican. No sería descabellado, por ejemplo, pensar o suponer que en estas bodas de Caná Murillo recurrió en parte a sus propios recuerdos de fiestas nupciales a las que pudo asistir en Sevilla a mediados del siglo XVII. Pero para nuestro entorno carecemos de estas fuentes gráficas y todo lo más contamos con algunas escenas de mesa en clave piadosa, como pueden ser estas dos pinturas isleñas ya del siglo XVIII, una Sagrada Familia a la mesa, en la que podemos ver pues, elementos comida, menaje, vinculado al almuerzo o a la cena,
o también esta comida mística en la que San Francisco y Santa Clara de Asís pues, comen en presencia de un retrato del Cristo de la Laguna. Por eso, por la escasez de fuentes gráficas de este tipo, tienen valor casi arqueológico datos mínimos como por ejemplo los que encontramos en estas cuentas correspondientes al año 1611 entre el regidor de Tenerife Luis Lorenzo y Hernando Álvarez de Rivera, en las que se recoge lo abonado, por ejemplo, a un hombre que fue a buscar el negro a la Rambla cuando se iba a casar. No sabemos qué función tenía este negro, quizá un sirviente, así como también el coste de 2 fanegas de almendras para la boda, 2 botijas de miel, 6 quesos de Flandes, 2 jamoncillos, 4 jamones y un poco de tocino que, dice el documento, envió para la boda. Esta boda, cuadrando un poquito las fechas, debe ser la del propio Luis Lorenzo con doña Inés de Llarena Carrasco y Ayala, que se celebró en la iglesia de los Remedios de la Laguna en noviembre de aquel año. Otras partidas que figuran en las cuentas permiten pensar que correspondieron a gastos por el mismo festejo. No se especifica, pero podría ser el caso de los correspondientes a llevar hasta la ciudad, es decir, hasta la laguna, una alfombra y una antepuerta, es decir, una cortina o un repostero para adornar, y también unos cuadros trasladados desde la Orotava, tal vez con el mismo fin, con el de engalanar el lugar de la celebración. Pero ya vemos, son datos así, muy breves, sueltos y a veces pues ni siquiera concluyentes. Demos un salto en el tiempo y repasemos al hilo del buen comer estos asientos correspondientes a un cuaderno de aforos de la aduana de Santa Cruz de Tenerife. Así podemos conocer de forma detallada las mercancías que llegaban al puerto, en qué barcos y procedentes de dónde, además de otros datos muy valiosos para el estudio de la cultura material y de la sociedad isleña de aquella época: precios, comerciantes, clientes. De esta forma podemos componernos una especie de bodegón, algo así como un posible menú de la segunda mitad del siglo XVIII en Tenerife, concretamente en Santa Cruz. Así, simplemente espigando datos y agrupándolos un poco, pues podemos saber que de Cádiz llegaban, o llegaron entonces en ese pequeño periodo de tiempo, jamones, vaca, puerco, pechugas, piernas de ganso, aceitunas, botellas de cerveza, almendras, aceite, aguardiente, vino, azafrán, jengibre, alcaparras y sardinas de Ayamonte. De Boston, por ejemplo, que nos puede resultar exótico, ostrones y bacalao. De Livorna, vino. De Florencia, salchichones, dátiles y anchoetas. De Ámsterdam, café, té. Evidentemente no es que se produjeran en Ámsterdam, sino que ellos, digamos, enlazaban desde Asia en este caso, café, té, pimienta negra, canela, néctar, es decir, licor y clavo. De Cork, en Irlanda, pero habiendo pasado por Bilbao, jamones, quesos, salmón, arenques. Y de Génova, por resumir, vía Málaga, arroz, quesos parmesanos, salchichones, macarrones. De Mallorca, bizcochos, alcaparras y aceitunas. Aunque me desvío un poco del tema de la comida, que es el que estoy, digamos, analizando un poquito ahora, no me resisto a notar que en este mismo documento se registra la llegada desde Liorna de varios cajones con hechuras, que entiendo yo que se refiere a figuritas, a figuras, dice el documento, de niños grandes y pequeñitos, de pasta, de barro y barnizados, que pienso yo pueden ser muñecos. También 2 barriles de juguetes de palo para niños. Y de Ámsterdam llegó un cajón con juguetes de niños. Suele hablarse, con razón, de la invisibilidad de las mujeres en las fuentes documentales, pero quizás la falta de fuentes respecto a la infancia es aún mayor. De ahí me parece a mí el interés de estos asientos. O sea, realmente, pues los niños sí, se bautizan, se mueren, si se mueren pronto, que a veces los pobres se morían pronto, pero la huella de los niños en la documentación es casi inexistente, ¿no? Pues aquí saber que llegaban, a mí me parece bonito, ¿no? Juguetes de Italia o de Ámsterdam para los niños de Tenerife de la segunda mitad del siglo XVIII. Volviendo a los alimentos, obviamente todos estos no estaban al alcance de toda la población y nos quedamos con las ganas de saber más detalles. ¿Hasta qué punto se consideraban especiales? Si se reservaban para días de celebración, ¿cómo se preparaban? Pero valga para comprobar cómo a través de un documento administrativo o de perfil económico podemos obtener información sobre, en este caso, el placer del paladar. Algo similar puede decirse respecto a los libros de sacristía de los conventos, que llegan a darnos pistas sobre cómo preparar determinados postres y casi al anotar lo que se gastaba podemos hasta reconstruir la receta.
En los folios de estos documentos podemos degustar, por así decirlo, rosquetes, rosquillas, mazapanes, empedrado, turrones, almendras confitadas, coronilla, cubiletes, arroz con leche, dulces de diversas frutas y hasta gofio amasado. Al ámbito privado corresponden también estas cuentas rendidas a Alonso Luis Fernández de Lugo, cuarto adelantado de Canarias, por su camarero, es decir, por su asistente Juan de Herrera, que nos permiten aproximarnos a algunas costumbres de ocio, recreo y disfrute de las élites isleñas en la segunda mitad del siglo XVI. Fernández de Lugo, bisnieto del conquistador de Tenerife y de La Palma, llamado igual que él, había nacido en La Laguna en 1542. Casó antes de cumplir 20 años en Valladolid con una dama de la reina Isabel de Valois y regresó en 1561 a Tenerife, donde debía administrar los bienes del adelantamiento de las islas que había heredado de su padre. Murió en Madrid en 1578 y al no haber tenido hijos le sucedió como adelantada su sobrina Porcia Magdalena Fernández de Lugo, princesa de Asculi. En esta detallada contabilidad quedan reflejadas algunas de las aficiones de don Alonso Luis: la música, el juego de la pelota, los caballos. Detengámonos primero en la música y de paso en la danza. Las cuentas registran la adquisición de cuerdas para las vihuelas y el arpa. El adelantado llegó a tener a su servicio a 4 violinistas italianos, a quienes contrató al menos por un año en 1569. Imagínense, una pequeña orquesta de cámara a su servicio en La Laguna de 1569. Una noticia del año siguiente es muy ilustrativa sobre la fiesta, casi diríamos cortesana, con todos los matices, sobre una fiesta cortesana en la que estuvo presente el propio Fernández de Lugo, en La Gomera. El domingo de Ramos, el conde de La Gomera ofreció en su casa de la villa de San Sebastián un sarao, así lo denomina el documento, que nos dice también en la que ayuntó en su casa gran número de gente de la isla, bailando y jugando, haciendo máscara. Aunque invitó al adelantado, que estaba entonces allí, este no quiso asistir porque, dijo, el tiempo no lo requería, y viéndose tan importunado de él, hizo quebrar el violón, y no bastó, y en efecto hubo el dicho sarao con bailes de mozas que se juntaron a este efecto. Es decir, el adelantado tenía claro que por delante del placer estaba el deber, en este caso el religioso, y el domingo de Ramos no era un día para hacer este sarao. Respecto a otros entretenimientos, conocemos datos tan concretos como que el marido de una mujer conocida como la flamenca hizo al adelantado varias pelotas de viento, así como la adquisición de algunos materiales para confeccionarlas, hilo y cuero. Eran, como su nombre indica, pelotas hinchadas con aire que podían incluso botar, con las que se practicaba un deporte, a veces en la calle, que era acondicionada con este fin. Las cuentas, por ejemplo, recogen lo que se abonó por hacer 2 pilares y chaplones de tea, por poner cal y arena, o por, leo directamente lo anotado, poner 2 piedras en la calle real para jugar a la pelota su señoría. Su señoría era, naturalmente, don Alonso Luis, a quien podemos incluso imaginar con el vestido azul que, según nos dice el documento, se le hizo para participar en este juego. Ya nos gustaría tener un retrato de él, lo que fuera, ¿no? Pero nos hemos de conformar con estos destellos, por decirlo así. Los juegos caballerescos, de cañas y correr la sortija, en definitiva, las artes ecuestres, fueron también del gusto del cuarto adelantado. Las cuentas señalan que en junio de 1563 participó en 2 celebraciones de este tipo, aunque no se aclara si coincidieron con alguna festividad, quizá el Corpus Christi. Respecto a las cañas, solo consta esta partida. En 22 de junio se dieron a Martín Cosme, por mandado de su señoría, 30 reales para comprar 6 lanzas para el juego de cañas. Con ellas se pondrían en escena el juego, que consistía en una exhibición de las virtudes de los caballeros, recreación de los torneos medievales en los que tomaban parte varias cuadrillas de jinetes. Es posible que el espectáculo tuviera lugar en la Plaza del Adelantado, ante las propias casas de Fernández de Lugo, en cuyo solar está hoy el convento de Santa Catalina de Siena. En este mismo espacio urbano, la Plaza Mayor de la ciudad, que era entonces, recordemos, la capital de la isla, se celebró un juego de cañas más de un siglo más tarde, en 1684, del que tenemos noticia gracias a que el licenciado Juan González de Medina redactó y dio a la imprenta una relación titulada Descripción y aclamación solemne de las fiestas del Corpus que la muy ilustre y muy leal ciudad de La Laguna, de la isla de Tenerife, hizo en holocausto de tan augusto sacramento. Ya, el propio título nos pone en época. Naturalmente, además de las celebraciones religiosas, el 10 de junio de aquel año tuvo lugar en la plaza principal un juego de cañas.
hasta su despejo, nos dice el documento, es decir, proceder a retirar a la gente de la arena, por decirlo así, era parte de la fiesta y del regocijo. Correspondió esta labor al corregidor de la isla, quien, dice el documento o la relación, dando el paseo con la gravedad más atento, dejó la plaza con la quietud más gustosa. El juego fue protagonizado por 2 cuadrillas de caballeros capitaneadas por personajes de la aristocracia isleña, don Fernando Matías Arias de Saavedra y don Esteban de Llarena Calderón, ambos a lomos de caballos andaluces. Es interesante destacar, en relación al tema que hoy nos ocupa, este comentario del autor referido al atuendo y al aparato con el que se presentaban los caballeros. Las galas iban haciendo ostentación de los dueños, pues con lo costoso daban a entender el poder, por lo lucido el buen gusto y por lo grave el señorío. Además, se nos indica que se soltó un toro, acudiendo todos con las cañas y burlando su fiereza con los amagos, en palabras de González de Medina. Del arraigo de estas actividades y del amor por los caballos dan cuenta algunas escrituras que pueden localizarse en protocolos notariales. En el siglo XVI, en la segunda mitad, tenemos unas informaciones de limpieza de sangre de Pedro Pablo de Párraga, vecino de Tenerife, en la que se alude a los ejercicios ecuestres entre las cualidades propias de los hidalgos, de las personas buenas y limpias en términos de la época, junto a otras virtudes, hábitos y privilegios. En uno de los puntos del interrogatorio, planteado a los testigos, se cuestionaba sobre si tenían noticia de que Párraga era hombre muy honrado, muy buen cristiano, viejo, de sangre limpia, del linaje y solar de los Párragas de Galicia, home y jodalgo, por tal ha vivido, tenido como tal, se sentía, trataba, teniendo, aquí está por lo que lo traigo, armas caballos, esclavos mozos, criados, sustentándose muy honradamente de los bienes y heredamiento que tenía, hallándose en los regocijos y fiestas con los más principales a caballo, en los juegos de caña, de sortijas e alardes, que los más honrados y principales se hallaban. La cita es muy expresiva respecto a la distinción que otorgaba no solo o no tanto la posesión de un caballo, sino el participar con él en festejos de tono elitista y de acceso restringido. Conocemos 2 curiosas e insólitas escrituras notariales por las que José Ventura Franco de Medina, aquí tenemos su firma, natural de La Laguna y capitán de infantería del presidio de la isla de Puerto Rico, demostró un amor sorprendente por los caballos y se comprometió a no prestar ninguno de su propiedad. Los detalles de ambos documentos, fechados en 1710, merecen, me parece a mí, que nos detengamos en la lectura de uno de ellos. Vemos cómo al margen, al comienzo de una de las escrituras, ya se nos resume su contenido. Obligación de no prestar un caballo. Imagínense ustedes ir al escribano, al notario, para hacer esto. Obligación de no prestar un caballo. Tras exponer que el señor Franco de Medina, que era propietario de un caballo de color morcillo, es decir, negro con viso rojizo, en la otra escritura aludió que tenía uno castaño oscuro, reconoció que era notorio, y pasamos ahora a leer directamente, no toda, sino una parte de la escritura, el afecto que tiene a los que son de perfección, y por ser dicho caballo de su agrado, y recelándose de lo liberal de su natural para con sus amigos y personas de graduación, y que se lo pedirán prestado, y su jaez, para que esto cese, así con dicho caballo como con otros cualesquiera que tuvieren adelante, se obliga a no prestar en el tiempo de su vida ningún caballo ni jaez de su uso a ninguna persona de cualquier estado, calidad o graduación que sea, respecto a lo que lleva representado de ser de su gusto el que de presente tiene, y que por la referida pasión no tendrá en su servidumbre ninguno que no lo sea. Y en cualquier ocasión que quebrantare esta obligación, consiente en que el mayordomo, que es o fuere de las benditas ánimas del purgatorio, y su cofradía cita en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Concepción de esta dicha ciudad, le saque de sus bienes el valor del caballo y jaez que a la sazón del dicho quebrantamiento tuviere. Es decir, aunque creo, yo igual estoy un poco más en época, dice, si presto un caballo, tengo que pagar el valor del caballo a la cofradía de las ánimas del purgatorio. Él se impone una especie de automulta, como si hubiera ido a una especie de centro de asistencia de ludópatas o algo así, luego veremos otro ejemplo. Pero vamos, esto es una cosa insólita, pero demuestra clarísimamente, él habla de la pasión que siente por los caballos. Volviendo a las cuentas del adelantado, a las que aludíamos antes, las noticias son algo más generosas respecto a un día en que se corrió no solo la sortija,
En algo semejante consistía correr patos, como sabemos que se hizo en la ciudad, por ejemplo, en 1618, para festejar el recibimiento de un nuevo, del capitán Juan de Espinosa, y en 1707 para celebrar que la reina había dado a luz. Pues se celebró corriendo patos, que era esto. Un aspecto interesante en el que habría que profundizar es la presencia de extranjeros establecidos temporal o definitivamente en las islas, y valorar su huella local también en la actitud y en la forma de vivir bien, de disfrutar de la vida. Por traer un ejemplo, ojalá hubiera sido francés, pero es inglés, pensemos en el mercader londinense Marmaduke Rawdon, que estuvo en Tenerife en el segundo cuarto del siglo XVIII. Durante 5 años convirtió la hacienda de los príncipes de Ascoli, que era un bien que venía del adelantamiento. Recuerden que la heredera del adelantado en el que nos hemos detenido fue la princesa de Ascoli. Pues él convirtió la hacienda de los príncipes en una especie de embajada británica, y dice una biografía impresa suya, abierta a todos los compatriotas que acudían a recrearse con lo que aquel lugar les ofrecía. Si leemos el texto en la clave que ahora nos interesa, advertimos una especial sensibilidad respecto a las bondades de la naturaleza. En opinión del autor, la hacienda, leo, era uno de los lugares más saludables del mundo, ni muy caluroso en verano, ni muy frío en invierno, en cierta medida bendecido con una naturaleza perpetua. Es decir, que este eslogan turístico que hemos conocido todos de la primavera eterna fue, por lo que vemos, acuñado mucho antes. Ojalá contáramos con más testimonios parecidos respecto al disfrute de las bondades de la naturaleza. Apenas tenemos noticias sobre algo hoy tan normal como ir a darse un baño en el mar. Mr. Rawdon estuvo a punto de ahogarse cuando en una excursión a la costa le apeteció darse un remojón, y alejado de la orilla, el oleaje y unas algas enredadas en sus pies pusieron su vida en peligro hasta que una ola lo arrastró hasta la arena. Durante su estancia en la isla no desaprovechó tampoco la oportunidad de ascender al pico del Teide durante una excursión en compañía de otros extranjeros, ingleses, holandeses, alemanes. Ya en la cima, Rawdon pagó al guía, suponemos que un isleño, para que lo montara sobre sus hombros, y entonces, ya upado, exclamó: «Ahora soy el hombre más alto del mundo y el más cercano al cielo». Sus palabras transmiten alegría y buen humor. Gracias a este texto sabemos que en la hacienda de los Realejos tenía un billar y una bolera, y que en ese mismo lugar ofrecía banquetes en los que se bebía, naturalmente, vino del país, pero también caldos franceses y del Rin, y cerveza traída de Inglaterra. A veces en festines para los que se sacaban las mesas al huerto, bajo los naranjos y junto al agua que discurría tal vez por las atarjeas. Así, nos dice el biógrafo, tenían el agua corriendo cerca de ellos mientras comían y bebían. Una vez, destaca con asombro, vio hasta 80 pavos traídos de diferentes partes de la isla para uno de estos banquetes. Comían también gallinas, ovejas, gansos, patos y pescado. Pongamos la atención ahora sobre otro entretenimiento muy extendido, tal vez el más común, el juego de naipes. Todo el mundo jugaba a las cartas, sin importar su condición social. Se hacía en el ámbito doméstico y en tabernas, en reuniones familiares, en encuentros con amigos, pero también en escenarios y ambientes más sórdidos que despertaban a veces pasiones y pendencias y propiciaban malas artes, comportamientos y palabras sancionables. En 1566, Antonio Hernández Borgoñón, dice el documento, no sabemos si es un apodo o indica su naturaleza, de la Borgoña, fue denunciado en Los Realejos ante la justicia por un tal Leonardo Napolitano, de nuevo un apellido que quizás puede indicar también procedencia o nacionalidad, diciendo, leo sus propias palabras: «Yo tener uso de jugar a los naipes y en tal juego usar de fullería». Es decir, según la definición del Diccionario de Autoridades, trampa, engaño y falsedad que se comete en el juego. No sabemos cómo acabó el asunto, solo que el denunciado tuvo que otorgar poder a un procurador de causas en Gran Canaria, que es donde estaba la sede de la Real Audiencia, es decir, el pleito fue a mayores. En 1591, la Inquisición procesó al joven Juan Rodríguez por haber dicho, textual, que no creería en Dios hasta que no ganase al juego y que hasta ese día no había de ir a misa. Ese mismo año se condenó también al soldado Juan Fernández, delatado porque dijo que el día que no jugaba no creía en Dios, más que en un caballo. De la diversión al vicio,
como vemos, hay poca distancia, y así debían pensarlo algunas personas que llegaron a comprometerse ante escribano público, ante notario, diríamos hoy, a abonar una limosna en el caso de recaer. Las ordenanzas de Tenerife instaban a que los taberneros y los mesoneros no tuvieran en sus casas, leo, tableros para jugar, ni naipes, ni dados, ni tablas, aunque sea para jugar lo permitido por leyes pragmáticas, porque aunque jueguen más, dicen que es menos, y porque aunque hay muchos que dejan de trabajar y hacer sus haciendas por se estar jugando, comiendo y bebiendo en las dichas tabernas y mesones, y suceden de ello muchas cuestiones y revueltas, porque estando hartos de vino, carecen de toda razón. Ahora les traigo aquí esta escritura notarial que, como les decía, es similar a la que antes citamos respecto al compromiso de no prestar caballos. Es una entre varias que hay en las escribanías de Tenerife. En 1708, el capitán de infantería Bartolomé de Casabuena expuso que en algunas ocasiones, por entretenimiento, puede ponerse a jugar a los naipes y, llevado del motivo de desquitarse de alguna cantidad, perdiendo, podrá perderla y mucho más, como se experimenta, y para evitarlo quiere este otorgante que si le sucediere jugar a dicho juego u otro cualquiera y perdiere, dé 20 escudos a varias cofradías de la isla. No quiero dejar de referirme a una tipología documental que en ocasiones es muy expresiva y que nos permite acercarnos de una forma muy detallada a la vida cotidiana y a la cultura material de la que disfrutaban quienes tenían sobre todo una posición acomodada. Me refiero a los inventarios, que a veces recorren las casas estancia por estancia, detallando qué había en cada una de ellas. Este tema da por sí solo para un trabajo de investigación amplio, para un trabajo de entidad. Por eso me limitaré a traer aquí un solo ejemplo, iba a decir centenares, y sí son centenares que podríamos trabajar. Y he escogido uno de el capitán Agustín de Cubas, natural de La Gomera, que se dedicó al comercio americano. Sabemos que viajó varias veces a las Indias y que falleció en Santa Cruz poco antes de mediar el siglo XVIII. Sin ánimo, realmente si uno se lee este inventario completo, pues es una idea de cuál es el estilo de vida y nos podría sorprender seguramente, y de hecho les traigo algunas cosas que quizás puedan llamar la atención, ¿no? Pero sin ánimo de ser exhaustivo, sino de componer un boceto de un entorno lujoso, valga la expresión. En el Tenerife de entonces, subrayemos que tenía en su casa decenas de pinturas con marcos dorados, espejos, mesas de caoba, arcas de cedro y de pino, cajas holandesas, una cama de colgar, escritorios de Campeche, ropa de su uso, que viene detallada, prendas de oro y perlas, plata labrada, y a título anecdótico, pues me llamó la atención por coger así cosas que pueden ser más llamativas, pues una cafetera de China, o desde luego lo que más me llamó la atención por infrecuente, porque cosas de Asia sí se pueden encontrar con relativa frecuencia, 4 cueros de tigre. Elementos exóticos que, a pesar de la apertura de las islas a mercados foráneos y lejanos, no dejaban de ser excepcionales y también, que es como debemos valorarlos ahora, como signos de distinción. Que hubiera y se obligara al cumplimiento de unas normas morales estrictas no impidió que fueran incumplidas. Tanto las caídas excepcionales como, por así decirlo, la inclinación al vicio forman parte de la naturaleza humana. Las relaciones extramatrimoniales solían dejar como fruto hijos naturales o ilegítimos, no pocas veces abandonados o expuestos con el fin de que fueran llevados a la cuna de niños expósitos. A veces los testamentos nos ofrecen menciones breves a las biografías de estos infantes nacidos al margen del orden moral, que en otras ocasiones eran incorporados incluso a las estructuras familiares y criados en ellas. Se dan casos casi literarios como el de Pedro Pablo de Párraga, a quien ya nos hemos referido antes cuando hablábamos de estas informaciones de limpieza de sangre, que en su testamento otorgado en 1569 se refirió a una doncella, y leo sus propias palabras, que sospecho que es mi hija, llamada Luisa, hija de Francisco Díaz de Madrid, que se engendró antes de que me casara. Un caso parecido es el de Francisco de Molina, vecino de La Orotava, quien en su testamento, otorgado allí en la villa en 1620, declaró que, siendo mancebo soltero, estando en el reino de Francia, yo hube en una mujer doncella un hijo, al cual llamaron Francisco, y este por mi orden lo crió mi prima doña María de Quesada, por lo cual mando se sepa si es vivo, y siéndolo hoy, se den de mis bienes 500 reales. Entrañable resulta un caso que hemos documentado a mediados del siglo XVII en La Laguna. A una sencilla mujer, esto yo creo que a Mariano Gambín le serviría
por lo menos de ambientación para alguna novela. A una sencilla mujer que acababa de dar a luz, se llamaba ella Bernala Díaz, le pidieron que diera el pecho y que criara a otro niño. Se lo llevaron y pasados unos días llegó a su casa a verlo una joven llamada Luisa Guillama y le trajo un real de jabón para lavarlo porque tenía sarna y lo tomó en sus brazos y le hizo muchos halagos y caricias diciendo que era su hijo y que Dios sabía lo que le había costado de enfados con su hermano Diego Esteves, que por no ser descubierta lo había dado a criar por tercera persona, por estar en reputación de doncella, y que lo había tenido con un hombre libre como ella. Conocemos esta historia porque Luisa Guillama falleció cuando su hijo tenía solo 4 años y se tomó declaración a varios testigos para determinar si el niño debía ser su heredero o no. Los desórdenes, por así decirlo, en las relaciones de pareja nos permiten detenernos en el caso de la prostitución. En La Laguna hubo desde fechas tempranas un prostíbulo, nombrado entonces mancebía o putería, que constituyó una renta municipal. Conforme a lo que se hacía por entonces en el ámbito hispano, el ayuntamiento o consejo de la isla concedía su explotación a un particular, a cuyo cargo estaba gestionar y controlar esta actividad. Este señor recibía el nombre de padre o tapador. Al principio este servicio, llamémoslo así, no tenía sede, pero pronto hubo una casa con este fin en la antigua capital situada en la calle de los Herradores, al llegar a la plaza de San Cristóbal, un lugar situado fuera del centro de la ciudad, camino de Santa Cruz. Con esta ubicación, apartada, sobre todo en aquellos primeros años del siglo XVI, cuando la población era pequeña y se estaba formando, se buscaba tanto la discreción como la marginalidad. No es difícil imaginar la mancebía como escenario de incidentes. Las ordenanzas de la isla prescribían que los clientes no llevaran armas en su interior. Sin embargo, sí les estaba permitido al proxeneta y a 2 hombres que lo acompañaran, algo así como una especie de cuerpo privado de seguridad encargado de evitar desórdenes y peleas. Unos versos anotados por alguien en un protocolo notarial, en un cuadernillo así, aprovechando el papel en blanco, en 1560, nos ayudan a ponernos en situación de todo este ambiente que podía darse en un prostíbulo. Amor de putas y fuego de estopa son 2 cosas locas. En 1676 el cronista Juan Núñez de la Peña dejó anotado que hacía más de 130 años que no había en la isla casa de putas. A él debemos también una justificación que tiene en cuenta aspectos morales. Nos puede llamar la atención, ¿no?, que el gobierno local cobrara una renta por esto. Nos puede resultar chocante si tenemos en cuenta los principios imperantes en aquel tiempo. En palabras de Núñez de la Peña, era cosa lastimosa que aún por las ofensas a Dios se pagase dinero. Pero añadió una justificación. Esto se permitía por estorbar otras mayores que se hacían a su divina majestad. Conocemos incluso, antes decía lo de la invisibilidad, pues conocemos incluso el nombre de algunas de estas llamadas entonces mujeres de amores, que ejercían este oficio, digamos, en Tenerife a principios del XVI. Juana de Almansa, Magdalena Velázquez, Blanca Rodríguez, Luisa Brianda. Como contrapunto, y aunque la idea del amor romántico es ya posterior, los documentos ofrecen en ocasiones destellos de un amor particular entre los esposos, más allá de las palabras acostumbradas. Como cuando en su testamento, otorgado, cuando uno lee documentos, de repente dice, esta expresión no es normal, no es la habitual. En 1573, Juan Sánchez de Zambrana se refirió a su esposa Francisca Guerra como mi amada compañera y mujer. Esto no es habitual, esto denota, o bueno, uno puede interpretar que denota sinceridad. Aquí había de verdad un afecto que iba más allá del convencional. Pero ni todas las historias fueron, o al menos eso aparenta, tan felices, ni se diluyeron en la normalidad. Hubo sonados casos como el de Agustina de Robles, hija del general Agustín de Robles. En palabras del regidor, esto ya es del siglo XVIII, en palabras del regidor José de Ancheta y Alarcón, fue un escándalo en esta ciudad, se refiere a La Laguna, esta muchacha, cuando casó con el general don Fernando Chacón. Ella quería a don Fernando del Hoyo y ella hacía tan público el galanteo que el día que se casó, él se puso de negro y otros 1000 de satino. Como vemos y sabemos, el amor es en ocasiones una fuente de desgracia y de infelicidad y nos sitúa de nuevo ante la tensión entre la buena y la mala vida. El caso de Agustina de Robles es bien ilustrativo. Nos dice Ancheta que por último ella se descasó en España alegando nulidad en el matrimonio y casó con otro y vino a pobreza en Sevilla. Parece estar aquí presente la idea del desengaño, tan barroca. La época sobre la que estamos tratando es rica en perfiles de personas austeras y recogidas, que o bien no se entregaron a los deleites mundanos o que precisamente por haberlo hecho, luego recogieron velas.
En un mundo en el que la religiosidad era lo normal y estaba muy presente, es incluso así posible distinguir a quienes lo vivían de una forma aún más intensa. Para ellos, bon vivant no solamente no significaba lo que significa desde el siglo XIX, sino que tuvieron muy presente que la buena vida a la que debían aspirar era la eterna. Estos versos, anotados por un anónimo escribiente también en la portadilla de un protocolo notarial de la Orotava en 1626, son muy expresivos y vienen al hilo con el título de este ciclo. El que quisiera acertar para saber bien vivir, párese solo a pensar que nació para morir. O también nos pueden servir de ilustración el comienzo de este testamento otorgado en 1606 en La Laguna por Melchor de Olivares, con una fórmula tan infrecuente como, hay que reconocerlo, sensata. No hay cosa tan cierta como la muerte, ni tan incierta como el día que ha de ser. Un buen ejemplo de este tipo de personas, digamos, austeras o de una religiosidad particular que ponían o que cifraban la buena vida en la vida eterna, es Juan de Ayala, que en 1615 abandonó la isla. En el testamento dijo: quiero hacer viaje de mar en fuera, según sus propias palabras, y nunca más se supo de él. En un testamento que otorgó en Garachico antes de embarcar, dispuso que la mayor parte de sus bienes se destinara a fundar un convento de franciscanos recoletos en La Laguna. No procede ahora detenernos en las circunstancias, en el intrincado proceso que culminó, por fin, con la fundación del convento de San Diego del Monte, que fue el que se construyó con sus rentas. Allí permanece esta escultura orante que supuestamente retrata a Ayala, aunque lo más probable es que se trate de una representación idealizada. Por su carácter austero, retraído y discreto, con seguridad a Juan de Ayala no le habría gustado esta escultura, que fue hecha naturalmente después de su fallecimiento. Él no intervino, por eso digo que no es un retrato. En el proceso judicial conducente a determinar si su herencia debía destinarse a lo que había dejado dispuesto, se planteó un interrogatorio, una de cuyas preguntas puede valorarse como un breve pero elocuente y este sí verdadero retrato de Juan de Ayala como persona que dio la espalda a lo mundano. De hecho, uno de los deponentes dijo de él literalmente que no nació para las cosas de este mundo. Se cuestionó a los testigos si sabían que, aunque era hombre rico, de la gente más principal y calificada de dicha isla de Tenerife, siempre se mostró muy humilde y virtuoso, así en su modo de proceder como en vestir y comer, menospreciando regalos, riquezas y galas, huyendo de ordinario del comercio y trato y asistencia en las calles y plazas, pasando el más del tiempo en el retiro de su casa y conventos del Señor San Francisco. De alguna forma se nos está presentando lo opuesto a lo que podemos entender como la buena vida. Algunos años más tarde se estableció en La Laguna el mercader y hombre de negocios, este sí francés, Bernardo de Faux, aunque en la historiografía, aunque no es pronunciada, entonces decimos Bernardo de Faux, don Bernardo de Faux, sería don Bernardo de Faux. En 1683 casó en La Laguna con Ana María de Vergara Trigo Villarreal, que aportó al matrimonio una cuantiosa dote, pero falleció transcurrido apenas 1 año y 8 meses tras la boda. Desde entonces, Faux permaneció viudo. El éxito de sus actividades mercantiles hacia Europa y hacia América le permitió acumular una notable fortuna e invertirla parcialmente en propiedades. Su vida estuvo marcada además por una especial religiosidad. Fue un gran benefactor del Hospital de Nuestra Señora de los Dolores, en el que costeó la fábrica de algunas dependencias para mayor comodidad de los enfermos y la reconstrucción de la iglesia. Identificado con los pobres, decidió pasar a vivir en el propio hospital, donde vivió hasta su muerte. Pidió que se le enterrase en una de las sepulturas destinadas para quienes carecieran de bienes y que la ceremonia se hiciera, y leemos sus propias palabras, en la misma forma que lo hacen a los pobres que fallecen en dicho hospital, en el cual y entre ellos y en la misma enfermería es mi intención tener la última enfermedad, si Dios me lo concediere. Además, a falta de hijos, nombró como herederos a los pobres enfermos que hubiere y se hallaren en estas islas, para que se curen de sus achaques y enfermedades en este dicho hospital. No quería concluir sin plantear este contrarretrato, por así decirlo, de la buena vida en el Tenerife barroco. Pero tanto de esto como sobre todo del tema que se me planteó, habría mucho más que decir. Como suele pasar cuando uno afronta una cuestión que le resulta nueva y se comienza a leer la historiografía, a recopilar testimonios literarios, documentales y materiales, las posibilidades de análisis se presentan más prometedoras de lo inicialmente previsto. He planteado, ya lo ven, un panorama muy parcial, una suma
de microhistorias, tampoco tantas, un esbozo sin mayor profundidad. Pero este tema da para más tanto en la reunión de datos y de casos como, sobre todo, en su análisis histórico y en su contextualización. Quizá pueda servir esto como un estímulo para quienes buscan un tema para investigar, si este es de su agrado. Con seguridad disfrutarán. Investigar y conocer es también uno de los placeres de la vida. Muchas gracias.